Hace 2 años que viene discutiéndose sobre El Guardián, un sistema informático para interceptar comunicaciones que el Ministerio del Interior decidió comprar en Brasil. La polémica se centraba en los límites de ese espionaje policial y las garantías que debe dar el Estado para que no se vulnere el derecho a la privacidad de las personas. Este martes, el Ministerio del Interior, la Suprema Corte de Justicia y la Fiscalía General de la Nación firmaron el protocolo mediante el cual coordinarán el uso de esta tecnología. En ese acto, las autoridades destacaron que El Guardián implica una mejora en materia de garantías, porque permite centralizar la investigación de comunicaciones que hasta ahora se realizaba en 22 modalidades diferentes, incluidas las de cada una de las jefaturas departamentales del país. Además, el subsecretario del Interior, Jorge Vázquez, aseguró que nadie será escuchado o seguido en sus comunicaciones si no está involucrado en una actividad ilícita. De todos modos, muchas preguntas siguen arriba de la mesa. Por ejemplo, ¿debemos inevitablemente resignar algo de privacidad en pos de la seguridad? El protocolo que se conoció garantiza que el software no sea utilizado para intervenciones ilegales. Sobre estos temas que, por ejemplo, aparecían ayer en nuestra mesa, vamos a conversar con el fiscal de Corte, Jorge Díaz. Doctor Jorge Díaz, buen día, gracias por acompañarnos. No, buenos días a usted, a su audiencia, y gracias por la invitación. Usted ha visto funcionar El Guardián en Brasil, ¿verdad? Conoce su funcionamiento, conoce sus capacidades. ¿Qué evaluación hace? Bueno, yo tengo una idea muy global y muy genérica del funcionamiento del Guardián, o muy teórica, si usted quiere. Lo que yo vi en la práctica es nada más que una pequeña muestra de la potencialidad de este software. Sí tengo, el conocimiento teórico de las posibilidades que tiene por haberlo estudiado oportunamente. ¿Se adecua a las características del delito en Uruguay? ¿Era necesario contar con este instrumento? A ver, primero, la investigación de los delitos de crimen organizado, en particular aquellos delitos que más presentes puedan estar en el país, como lo que nosotros conocemos como los tráficos, o sea, el tráfico de personas, el tráfico de drogas, el tráfico de armas, que son aquellas actividades que más redituables para las organizaciones criminales, requiere de la utilización de técnicas proactivas de investigación criminal, entre las cuales está la vigilancia electrónica. Eso ha sido ya definido, no solamente en el Uruguay, sino a nivel internacional en prácticamente todos los países del mundo. Creo que no hay un solo país en el mundo que no tenga regulada la vigilancia electrónica como una técnica de investigación proactiva. Usted tiene experiencia en esta materia, usted fue juez del crimen organizado. Sí, efectivamente. La pregunta es si este software adquirido este equipamiento adquirido por el Estado uruguayo se adecua a las necesidades que tiene las fuerzas de seguridad y la justicia en el Uruguay para investigar los delitos de crimen organizado que acá se cometen. Y la respuesta es afirmativa, la respuesta es sí. En primer lugar, porque nosotros estamos dando un paso significativo en camino hacia las garantías. En el momento actual existen 22 sistemas de interceptaciones legales que están funcionando en forma concomitante en el Uruguay, o estaban funcionando, con una falta de coordinación entre ellas, sin una autoridad que centralizara toda esa información, al punto tal de que cuando, por ejemplo, el senador Pedro Bordaberry solicitó informes a la Suprema Corte de Justicia respecto de la cantidad de interceptaciones que existían en el Uruguay, la Corte tuvo que solicitarle informe a cada uno de los juzgados para saber qué cantidad de números de teléfono, específicamente ese dato que era el que podría brindar, porque había otra información que era de carácter reservada, porque la Corte no tenía, el Poder Judicial no tenía, la Fiscalía no tiene ese control. Y si usted me apura, el Ministerio del Interior, si quiere tenerla, tiene que requerir a cada una de las unidades. Entonces, evidentemente, era un sistema absolutamente fraccionado, distorsionado, con faltas de controles, con faltas de auditorías, que hasta ahora ha venido funcionando, y yo creo que habla bien de los operadores del sistema, sin ninguna denuncia de abuso.
Por lo menos no se ha dado en el Uruguay situaciones que se pueden haber dado en otras partes del mundo donde la información colectada en una investigación criminal pueda luego ser utilizada con fines espurios. Entonces, ahora, está bien. Hasta ahora veníamos funcionando de esa manera artesanal, casera, a la uruguaya, atada con alambre. Era necesario, era imprescindible dar este paso, no solamente en el terreno de la eficacia y la eficiencia, sino también en el terreno de las garantías. Repasemos algunas características de esta tecnología, de El Guardián. Permite que al mismo tiempo 30 personas accedan a la vigilancia en tiempo real del tráfico que generan hasta 800 celulares y 200 teléfonos fijos. También habilita a crear cuentas espejo de hasta 100 casillas de correo electrónico y el monitoreo de hasta 3 redes sociales. ¿Algún detalle más que usted conozca y que le parezca importante? No, creo que la información que se ha dado pública es más que suficiente. Le propongo revisar cómo se llegó al protocolo que se firmó el martes. La compra del sistema se hace en junio de 2013 mediante una resolución presidencial que, si bien toma estado público, dice que debe mantenerse en secreto. Recién en mayo de este año se conforma una comisión con técnicos del Ministerio del Interior y de la Suprema Corte de Justicia para elaborar un protocolo de implementación. Durante estos 2 años, sobre todo a partir de lo que fue una publicación en el diario El País, el Ministerio del Interior explicó varias veces, ante cuestionamientos de la oposición, eso que usted venía señalando recién, que el Guardián da más garantía que los actuales sistemas de interceptación, pero no había aclaraciones a propósito de cómo iba a ser utilizado. Y, por ejemplo, en marzo de este año, CAINFO, el Centro de Archivo y Acceso a la Información Pública, solicitó ante la justicia que se difundiera el protocolo, si era que existía. ¿Y qué pasó? El Tribunal de Apelaciones lo negó, dándole la razón al Ministerio del Interior. ¿Cómo evalúa usted todo este debate de 2 años? La primera evaluación que hago es que, con la mejor buena intención de parte de todos los participantes del debate, a lo que vamos a llegar es que cuando se ponga en funcionamiento el sistema va a ser viejo. ¿Por qué? Porque en materia de tecnología, todos los días esto está cambiando, todos los días se desarrollan nuevas tecnologías que permiten la comunicación entre personas, y todos los días están creando software que encriptan las comunicaciones, y a su vez, por otro lado, existe otra industria que desencripta, y así en esa carrera tecnológica estamos desde hace muchísimos años. Es decir, usted puede tener un equipo, una tecnología que permita interceptar determinado tipo de comunicaciones, y si usted demora 4 o 5 años en ponerla en funcionamiento, cuando la ponga en funcionamiento, las comunicaciones que en ese momento se estén dando ya no van a ser las mismas que tuvo en cuenta cuando adquirió ese equipo. Pero la demora de 2 años en poner en funcionamiento el Guardián se debió al debate político. No, yo creo que acá hay un problema. No, yo no estoy hablando del debate político, estoy hablando del debate de los distintos operadores. La puesta en funcionamiento del Guardián acá se ha debido a distintas cuestiones, entre otras cosas, tener absolutamente claro cuál iba a ser el procedimiento. O sea, a ver... No, está bien, pero yo iba a su evaluación a propósito de esta discusión que se dio, no solo a nivel político, sino también, bueno, con ONGs, sobre cómo se iba a utilizar pero sistema. Las discusiones son todas bienvenidas. Está bien, pero por ejemplo, ¿las autoridades no debieron haber sido más transparentes desde un principio? Bueno, esa es una pregunta que habría que hacérsela al Ministerio del Interior. Nosotros, desde el punto de vista de la Fiscalía, tenemos absolutamente claro cómo funciona el sistema y tenemos claro cuál es el régimen legal, porque acá yo anoté 2 cosas de su introducción, una relacionada con el tema de que no se va a violar la privacidad de las personas. Yo le quiero decir una cosa: la utilización de técnicas proactivas como la vigilancia electrónica y la interceptación telefónica implica una violación de la privacidad. O sea, no se puede hacer eso sin violar la privacidad de las personas. Lo que pasa que el derecho a la privacidad o el derecho a la intimidad, como todo derecho humano fundamental reconocido en los tratados internacionales y en la Constitución de la República, es un derecho que admite limitaciones. Todos los tratados internacionales, absolutamente todos los tratados internacionales de derechos humanos que Uruguay ha suscrito y ratificado, establecen de que esos derechos admiten limitaciones por razones establecidas por ley, por razones de interés general, excepto la vida, obviamente, como derecho fundamental.
Nuestra Constitución de la República, nuestra Constitución política, establece en toda esa enumeración de derechos que tenemos en la misma, establece que esos derechos admiten limitaciones establecidas por ley por razones de interés general. Eso está claro, está claro. Bueno, está bien, pero la ley ya permite, antes de la existencia del guardián, mucho antes de la existencia del guardián o de estos sistemas, la ley permite, porque el legislador, por razones de interés general, autorizó a el Poder Judicial a disponer esta vulneración. Esta es, o sea, no es una no vulneración del derecho a la intimidad, es una vulneración del derecho a la intimidad autorizada por el legislador en función de una autorización genérica que hizo el constituyente en forma previa. Eso es lo primero que tenemos que ver. ¿Usted decía que había otra aclaración que hacer también? No, la segunda aclaración que a mí me parece cuando usted cita las palabras del viceministro Vázquez cuando dice que nadie va a poder ser... Claro, es obvio que nadie va a poder ser escuchado sin autorización judicial. Si alguien es escuchado sin autorización judicial, quien realiza eso comete un delito. O sea, no es necesario aclarar lo que está claro. Es decir, si alguien intercepta alguna comunicación de una persona sin autorización judicial, sin pedido fiscal y sin autorización judicial en este país, está cometiendo un delito. No, entonces lo que hay que hacer... Eso también es obvio, pero la inquietud viene a propósito de cómo se va a emplear una tecnología tan potente como esta, sobre todo teniendo en cuenta hasta la experiencia de otros países del mundo, de la que se ha hablado tanto, ¿no? Está bien, pero hay otros países del mundo, por ejemplo, Estados Unidos, durante la autorización de la ley patriótica, el Estado podía interceptar teléfonos sin necesidad de autorización judicial. Eso en el Uruguay no está planteado, pero ni siquiera alguien se atreve a insinuarlo. Por ejemplo, en Francia, hace no poco tiempo, también hubo una autorización para realizar interceptaciones judiciales, interceptaciones telefónicas sin autorización judicial. Es decir, todo depende de cada país y depende de cuáles son las garantías previas para eso. En el Uruguay está claro, y eso la ley es absolutamente claro, que para desarrollar un proceso de vigilancia electrónica tiene que haber un pedido fiscal, a solicitud obviamente de la autoridad policial, porque la autoridad policial o la autoridad administrativa es la quien efectivamente desarrolla en la práctica la investigación, un pedido fiscal y una autorización judicial. El mecanismo hasta ahora es, la policía se lo solicita al fiscal, el fiscal si entiende pertinente esa investigación se lo pide al juez, el juez si lo entiende pertinente, lo entiende adecuado, porque después tenemos que entrar a ver cuáles son los requisitos que tiene que tener el juez a la hora de autorizar una interceptación telefónica. Si entiende que se cumplen todos esos requisitos, la autoriza por un tiempo determinado. Hasta ahora se emitía un oficio en papel que iba a la telefónica y la telefónica producía ese enganche, por así decirlo, y se interceptaba el teléfono. Después, obviamente, hay un sistema de almacenamiento de esa información, de control de esa información, y está regulado en la ley cómo se incorpora, qué es lo que se incorpora al expediente judicial, cómo se incorpora, cómo se protocoliza y los controles que tiene la defensa a la hora de incorporar. Porque acá hay un tema que tiene que tener claro. Así usted tenga las pruebas de que la persona a quien usted le interceptó el teléfono cometió un delito, esa persona también tiene derecho a su intimidad y derecho a su privacidad. El hecho de cometer delitos no implica que pierda el derecho a la intimidad. Y hay toda una serie de información que es colectada durante una investigación, y créame que sé de lo que estoy hablando, que se colecta durante una investigación criminal, que luego tiene que ser preservada y resguardada porque poco o nada tienen que ver con los delitos que se están investigando. Sí, a eso voy, por ejemplo, en cuanto a las inquietudes que un sistema tan potente como este genera. Pero ese problema lo tiene con el actual. De acuerdo, pero por ejemplo, ¿qué pasa si usted... A mí me causa un poco de gracia ¿Qué pasa y la despreocupación por lo que existe hasta ahora? ¿Qué pasa si usted, Jorge Díaz, que no tiene nada que ver con el mundo del delito, se comunicó sin saberlo con una persona, un amigo, que resulta que tenía el teléfono intervenido porque era sospechado de un delito? Usted en esa comunicación habla, usted dice cosas, usted habla de su vida privada. Y hasta ahora ¿qué pasa con eso que es su comunicación, no la del señor que está siendo investigado? Está bien, hasta ahora esa información se ha colectado, se ha almacenado y no ha sido utilizada en ninguna investigación criminal.
¿Qué garantías existen para esa persona, la que termina escuchada sin que tenga nada que ver? La garantía la establece la ley cuando establece que es el juez el responsable del almacenamiento de esa información, y obviamente si el juez es el responsable del almacenamiento de esa información, es responsable si esa información se difunde. La ley establece además, porque eso también está regulado, establece además que la información puede ser destruida una vez que se dicta la sentencia de condena, es decir, una vez que el juicio criminal finaliza. Porque acá hay una contraposición de intereses. Acá hay una contraposición. Se puede destruir esa información. Se destruye porque el que terminó investigado sin tener nada que ver, supongo, quiere que eso no quede archivado en ningún lado, que sus conversaciones no queden archivadas en ningún lado. Bueno, lo que pasa es que si esa información no dio lugar a juicio, esa información sí tiene que ser destruida. No es necesario ser almacenada. La necesidad, a ver, Cotelo, entendémonos bien cuáles son los distintos intereses que hay acá. Acá hay un interés del Estado y de la sociedad organizada en el Estado en investigar determinado tipo de delitos, no cualquier delito, determinado tipo, porque acá hay un tema que es que el juez tiene que tener en cuenta a la hora de disponer una interceptación, que es la proporcionalidad entre la gravedad del delito que investiga y la vulneración al derecho a la intimidad que implica la utilización de la técnica. Es decir, acá no se puede utilizar esta técnica para investigar cualquier delito. Punto número 1. Una vez que esa investigación se desarrolla, si no se llega a nada, bueno, esa información no debe ser almacenada. Punto número 1. Punto número 2. Si se llega a algo, o sea, si se llega, como generalmente se llega, a la imputación a una determinada persona de algún delito grave, en ese caso esa información debe ser almacenada. ¿Pero por qué tiene que ser almacenada? Por un tema de garantía del imputado. Es decir, porque la ley establece que el juez colecta la información que incorpora al expediente, que tiene que ser labrada, en acta, protocolizada y se incorpora al expediente. ¿Qué pasa con lo que no está protocolizado e incorporado al expediente papel, para ser gráfico? Bueno, la defensa tiene derecho a controlar eso, porque la defensa tiene derecho a controlar que la colección, que la selección que hizo el juez de ese material colectado sea adecuado y que no exista dentro del material que no fue incorporado elementos que le puedan servir a su posición en juicio, a la posición de su defendido. Es por eso que se da el almacenamiento, nada más que por eso, para que la defensa pueda controlar. Y evidentemente eso se mantiene mientras dura el juicio, porque mientras dura el juicio la defensa puede estar revisando esa prueba. Obviamente que una vez que el juicio finaliza, la sentencia está dictada y firme, no tiene ningún sentido continuar almacenando eso. ¿Pero efectivamente se borra? Bueno, eso yo francamente no lo sé. Otra pregunta, otra inquietud. No le puedo dar respuesta. Debería borrarse. Otra inquietud. Teóricamente podría ocurrir que el guardián fuera utilizado por fuera de la coordinación Ministerio del Interior, Poder Judicial, Fiscalía. Quien eso hiciera cometería un delito. Sí, de acuerdo. De acuerdo, no, sería muy grave. No, pero la pregunta es cómo se frena, cómo se evita eso. Por ejemplo, pensemos, un funcionario policial que actuara por su cuenta. Un funcionario policial que recibiera órdenes secretas de un superior. Un tercero que aprovechara esta herramienta clandestinamente. Tendría que engañar a un juez, ¿no? Para empezar, a un fiscal y a un juez. Sí, pasa. Ha pasado en el mundo. Bueno, yo le digo, en el Uruguay, por lo menos hasta donde yo tengo noticia, no ha pasado. No, en Uruguay no sé. Pero si eso, a ver, vamos a pensar el funcionamiento regular es que una persona que quiere interceptar, un funcionario policial, porque no otra persona puede ser, que quiera solicitar la interceptación de un teléfono, se lo tiene que pedir un fiscal. Tiene que convencer a ese fiscal, y el fiscal después tiene que convencer al juez, o junto con la autoridad policial tendrán que convencer al juez y el juez firmarlo. Si eventualmente pasara, porque acá absolutamente todas las seguridades, la naturaleza humana, estamos hablando ya de la condición humana, no del software, ¿no? Sí. Tenemos claro que estamos hablando, no hay software en el mundo que pueda evitar la condición humana del corrupto. El corrupto o intereses oscuros que puedan estar jugando de por medio. Es una forma de corrupción. Está bien, sí. Llegado el caso, si eso pasara, quien así lo hace está cometiendo un ilícito. Pero la pregunta en todo caso iba, por eso se hablaba mucho del protocolo, se reclamaba el protocolo. Un sistema como este, tan sofisticado, el Guardián, ¿está configurado para impedir su utilización si no están dadas las autorizaciones correspondientes? La información que yo tengo es que no es posible en el Uruguay
interceptar un teléfono si no es mediante una orden judicial. Es decir, porque por algo acá hay la una... pregunta era si este sistema en particular tiene salvaguardas tecnológicas que impidan se lo use si no están de por medio las autorizaciones correspondientes. La información que yo tengo es que efectivamente es así, que no es posible interceptar un teléfono si no interviene la compañía telefónica. Acá hay una trilogía clara, o un cuadrado, si usted quiere, que es autoridad policial, fiscalía, justicia o juez, empresa telefónica. Bueno. Es necesario que para interceptar un teléfono el software tenga una firma digital de un juez. De lo contrario, esa interceptación no se produce. Lo que sí puede pasar, o sea, yo por ese lado no tengo mayores aprehensiones. Lo que sí puede pasar es el caso que usted me plantea de la condición humana, de decir, bueno, ¿qué pasa si engañan al juez? Bueno. Que engañen al juez, que utilicen el sistema sin autorización del juez. No, yo creo que en eso están dadas las garantías. Y si llegara a pasar, lo vuelvo a repetir, yo tengo entendido la información de la que yo dispongo, yo no soy un experto en informática, pero la información de que yo dispongo es de que no se puede, de que no es posible que se realice una interceptación telefónica sin la orden escrita de un juez. Si eso llegara a pasar, quien lo hace está cometiendo un delito. Y debe ser reprimido y sancionado con todo el peso de la ley. Es más, sería una conducta muy grave porque no solamente cometería un delito de vulneración del derecho a la intimidad, sino que estaría poniendo en riesgo la utilización de herramientas que son necesarias para la investigación criminal. Yo creo que ahí habría que ser muy severo. El Ministerio del Interior, la Suprema Corte de Justicia y la Fiscalía General de la Nación firmaron este martes el protocolo mediante el cual coordinarán el uso de El Guardián, este sistema de escuchas telefónicas e interceptación de correo electrónico que incorporó recientemente el gobierno. Ese es el motivo de la entrevista que estamos manteniendo esta mañana con el doctor Jorge Díaz, fiscal de Corte y Procurador General de la Nación desde enero de 2012, que además tiene experiencia en esta materia porque fue juez especializado en crimen organizado entre 2009 y 2012 justamente. Doctor Díaz, cuando terminábamos la primera parte de la entrevista en la que yo le había ido planteando algunas de las inquietudes que se habían conocido en torno al protocolo de uso del Guardián, mencionaba al senador Javier García, que decía ayer cuando lo entrevistábamos que el tema de las escuchas legales está regulado por el artículo 5 de la ley 18.494, la ley de control y prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Pero él señalaba, hay que actualizar la normativa. Ya incluso el desarrollo tecnológico que ha habido desde el momento que se aprobó esa ley lo impone. ¿Qué dice usted? Yo estoy abierto a... Yo participé en la redacción de ese artículo. Esa ley fue... originariamente nació después de la segunda evaluación conjunta que hizo Gafisud y el Fondo Monetario del Uruguay por la norma de prevención de lavado en el año 2006, y ahí se creó una comisión que integramos con el doctor Leonardo Costa, asiduo visitante de esta casa, el doctor Gabriel Adriasola, la doctora Olga Caraballo y quien habla, y fuimos los redactores originales de ese anteproyecto de ley que luego el Poder Ejecutivo transformó en proyecto al enviarlo al Parlamento y el Parlamento en ley al aprobarlo. Nosotros entendemos que la redacción en principio contempla prácticamente todas las hipótesis. Ahora, yo no me niego a sentarme en una mesa nuevamente o todas las veces que sea necesaria en una mesa o en una comisión parlamentaria o en una mesa de discusión o en un ámbito académico a ver cuáles son las mejoras que se le pueden hacer. Al contrario, me parece que todo aquello que sea en aras de preservar las garantías y los derechos de los ciudadanos, nosotros como personalmente y como institución estamos abiertos y dispuestos a trabajar en esa línea, a escuchar cuáles son los planteos y a contribuir de alguna forma en encontrar soluciones. No podría ser de otra manera, o sea que por lo tanto... si el senador Javier García sabe perfectamente que puede contar con nosotros para este tipo de trabajo,
Obviamente luego se generará el debate político en el Parlamento y en definitiva yo tengo muy claro, más allá de mis responsabilidades, que hay temas que son responsabilidades políticas y son responsabilidades del Parlamento Nacional, ¿no? Durante estos Pero para trabajar, cuente conmigo. Y el senador sabe que puede contar con. Como repasábamos, durante estos 2 años se discutió mucho a propósito de cuál era el protocolo de uso del Guardián. Y esta semana, cuando se produjo este acto, Ministerio del Interior, Suprema Corte de Justicia, Fiscalía General de la Nación, algunas de las noticias dijeron, bueno, ahora se difunde el protocolo, ahí está el protocolo. No es lo mismo. Este es un protocolo, pero no es el que se venía reclamando. Este es el protocolo por el cual se va a coordinar la actuación entre estos organismos. Este protocolo lo que hace es, lo que a nosotros corresponde es la coordinación de de las 4, digamos, porque acá hay una pata que son las operadoras que aparece mencionada y obviamente no firman el protocolo, pero eso está regulado por otra vía. Las 3 instituciones del Estado que preceptivamente deben de participar cada vez que se dispone una vigilancia electrónica están mencionadas y están claras cuáles son las obligaciones y sobre todo bien claro cuál es el procedimiento para que un juez termine disponiendo una interceptación. ¿Podemos repasar cómo es? Porque introduce incluso otro elemento, un software llamado SAIL, Sistema Administrativo de Interceptaciones Legales, que no es el Guardián, es un anexo al Guardián, digamos. Es el software que controla el flujo de solicitudes de interceptación y por el cual se disponen las interceptaciones. Ahí queda, eso es el registro de auditoría más importante, porque es el registro por el cual ahí queda absolutamente registrado cuando la autoridad administrativa comunica al juez y solicita al fiscal una interceptación, qué dependencia administrativa interviene, quién es el oficial que dirige esa comunicación, eso queda plenamente identificado, a qué fiscal se dirigió, cuál fue la respuesta del fiscal, porque el fiscal puede decir, bueno, sí, mire, entendemos que este mecanismo tiene que ser utilizado o no. Si entiende que debe ser, si entiende que no, queda registrada cuál es la respuesta. Si entiende que sí, también queda registrada la respuesta con una solicitud al juez. Y queda registrada la resolución del juez, qué juez lo dispuso, en qué minuto y a qué hora, por cuánto tiempo. Y de esa manera, ahí hay una auditoría. Esa yo creo que es la auditoría fundamental, que es lo que permite luego controlar con lo que tiene la compañía telefónica y saber, toda interceptación que esté por fuera de eso es ilegal y es delito. Por ejemplo, usted hablaba y eso queda en un solo software. No va a suceder más lo que sucede hoy, de que cada vez que queremos saber cuántos teléfonos hay interceptados, quiénes los dispusieron, qué autoridad administrativa intervino, poco menos que hay que hacer un periplo kafkiano por todos los juzgados del país para llegar a esa conclusión. Hay monitoreos, hay controles periódicos, hay revisiones. Por ejemplo, en el capítulo 3 se dice que trimestralmente desde la UNATEC, la Unidad Nacional de Telecomunicaciones, se remitirá un reporte a la Suprema Corte de Justicia sobre las interceptaciones legales gestionadas en el SAIL, con el formato que oportunamente se acordará entre las partes. Claro, eso es una auditoría permanente, pero por otro lado el artículo 4 habla de una auditoría que puede ser en cualquier momento. Es decir, en cualquier momento, tanto la Fiscalía como el Poder Judicial le pueden solicitar al Ministerio del Interior información respecto de ese estado de situación. O sea, una cosa son los controles periódicos preestablecidos de antemano y otra cosa además son las auditorías que puedan darse ante determinadas situaciones. ¿Y cómo juega lo de la firma digital? Que se habla de ella en este procedimiento. Dice, si el juez aprueba la escucha, después de escuchar la opinión del fiscal, estampa una firma digital en el formulario electrónico que originalmente llenó el policía. Quizás el oyente no esté familiarizado con este concepto. Lo que pasa es que acá hay dos cosas. Hay una cosa que es el expediente judicial. Esto no sustituye al expediente judicial. El expediente judicial sigue existiendo. El expediente judicial, allí tienen que quedar asentados todos los pasos que se dan. Pero obviamente la correcta fundamentación de la resolución queda asentada en el expediente judicial.
pero sin la firma digital del juez no se puede realizar la interceptación. Este es el mecanismo fundamental de garantía. Usted me podrá decir, bueno, sí, pero de repente capaz que al juez se equivoca, o capaz que el juez no hace una correcta valoración, o capaz que el juez dispone, bueno, sí, los operadores son seres humanos, y los operadores pueden tomar resoluciones que evidentemente puedan no ser correctas desde el punto de vista jurídico. Luego eso se debatirá en el expediente y será responsabilidad del operador que dispuso. Lo que es importante son los controles de saber. No es menor saber qué dependencia del Ministerio del Interior interviene, cuál es el oficial responsable, qué fiscal fue el que intervino, cuál fue la solicitud que le hizo el fiscal, cuál es el contenido de la resolución judicial. Eso todo va a quedar registrado en este software que es el SAIL, y eso tiene que tener una correlación exacta con lo que pasa en el expediente judicial. Si eso no es así, tenemos un problema. Ayer, cuando tratábamos el tema, opinaban y preguntaban también los oyentes. Y entonces, por ejemplo, llegaba un correo electrónico de Germán que quería saber: los sistemas de escucha monitoreo utilizados anteriormente, ¿se han desmantelado o se han integrado al Guardián? ¿Estamos seguros? ¿Comprobado? Bueno, esa es una condición que nosotros institucionalmente colocamos, que una vez que empiece a funcionar el Guardián, los demás sistemas tienen que ser desmantelados. O sea, nosotros entendemos que esto es positivo en la medida en que el sistema anterior se desmantele. ¿Ha ocurrido eso ya? Bueno, ¿cómo se va a verificar? No está establecido. Eso es un compromiso institucional asumido y no tenemos razones para pensar de que eso no va a ser efectivamente así. Se imaginará que no corresponde que el fiscal de corte vaya departamento por departamento a ver si... Obviamente, en nuestras recorridas por el país que hacemos habitualmente, haremos las consultas del caso, pero la condición puesta por nosotros desde el punto de vista institucional es que una vez que el Guardián empiece a funcionar, lo anterior se desmantele. Porque lo que nosotros entendemos como positivo no es solamente la eficacia o la eficiencia, sino además que aumentan las garantías. Es decir, nosotros estamos de acuerdo con la implementación de este sistema en la medida que aumenta las garantías y que podemos saber efectivamente qué es lo que está pasando. Otra de las preguntas que surgía es, ahora se difunde este protocolo de coordinación, pero en estos 2 años, desde que se compró el Guardián, ¿no ha tenido uso? La información que nosotros tenemos que no. Es que recién se va a utilizar cuando termine de implementarse todo este sistema de coordinación. ¿Esa es la realidad? Eso es lo que nosotros tenemos... Y para eso falta. El sistema de coordinación no está pronto, ni siquiera con el protocolo, ¿no? Faltan algunos detalles relacionados con todo lo que tiene que ver con la comunicación, las casillas electrónicas y todo eso, y eso se está instrumentando. Lo que pasa es que, a ver, no se olvide que venimos de una situación de conflicto, tanto el Poder Judicial como la Fiscalía, y hay que ahora, esperemos que, en fin, que esto se pueda en algún momento solucionar o empezar a solucionar de forma tal de que, bueno, de que los técnicos puedan ponerse a trabajar y terminar de ultimar los detalles y efectivamente ponerlo en funcionamiento. Esto es la voluntad política, digamos, de los jerarcas de las instituciones, luego de un largo periplo de discusión sobre múltiples aspectos, de reuniones entre nosotros, de reuniones con las compañías, de reuniones, en fin, no ha sido un trámite, no voy a decir fácil, pero no ha sido un trámite sencillo, por decirlo de alguna manera. Acá ha habido delegados de la Fiscalía, delegados del Ministerio del Interior, delegados del Poder Judicial, reuniones, técnicos. Estamos trabajando fuertemente para que esto empiece a funcionar y empiece a funcionar con todas las garantías, sin perjuicio, le vuelvo a reiterar, que nosotros estamos abiertos como institución a escuchar cualquier tipo de propuesta como la que usted me decía del senador García respecto a si es mejorable la legislación vigente, pero con muchísimo gusto nosotros estamos abiertos a escucharlo. Es un tema lo suficientemente delicado como para que el ciudadano tenga que tener todas las garantías. Doctor Jorge Díaz, fiscal de corte y procurador general de la Nación, le agradezco que nos haya visitado esta mañana. No, muchas gracias a usted por la invitación.